Queridos amigos, lo que se ha revelado sobre la Procuraduría General de la Nación y sobre el hijo de Jorge 40 que va para el Congreso es una cosa de no creer. Pero antes de eso hay que referirnos a lo que sucede a nivel internacional con Rusia y Ucrania. Esperamos que el gobierno de Iván Duque no se meta, como suelen hacerlo, de sapos en un conflicto el cual no nos pertenece, que nos puede afectar directa o indirectamente, porque bueno, sabemos que la mayoría de productos en Colombia son importados. Este país, mejor dicho, depende de otras naciones y pues eso puede que nos afecte a largo plazo si ese conflicto se sigue extendiendo. Esperamos que la situación no se vaya a mayores y que esto pues definitivamente pare, se llegue a una vía diplomática. Lo segundo es que por favor busquen información de medios que sean más pedagógicos, de canales que tengan información, no sé, documentales, ese tipo de cosas sobre qué en realidad ha sucedido en esos territorios, y no le presten atención a CNN en español, a Vicky Dávila, a RCN, a NTN 24, que sinceramente son los canales más desinformadores que hay a nivel internacional, porque a ellos les sirve totalmente crear pánico económico, crear pánico en la sociedad colombiana y a nivel internacional, porque de eso se benefician muchos empresarios y muchas personas que viven de las inversiones en la bolsa de valores, en fin, de todos esos comercios que a raíz de este conflicto, pues mejor dicho, se van al alza o a la baja. Así que mis queridos amigos, no soy experto de esos temas internacionales y de esos conflictos, por lo tanto no vengo aquí a tirar chistecitos o a decirle cosas que no me competen y que pues no voy a generar ningún beneficio para ustedes. Hay algunos de nuestros colegas que hacen contenido que han salido también a desinformar. Esa es la realidad y no me parece correcto. Bueno, el hecho de la Procuraduría, mis queridos amigos, es que para este año 2022 tiene un presupuesto de nada más y nada menos de 1 billón de pesos, mis queridos colegas, 1 millón de millones, como dirían algunos para facilitar esta cifra, o sea, algo escandaloso. Y el incremento de puestos nuevos, puestos en la Procuraduría es de más de 1.200 vacantes que se abrirán. Bueno, eso es bueno para el empleo en Colombia, pero sinceramente la Procuraduría está haciendo un buen trabajo. Margarita Cabello, la amiga de los Char, de Álvaro Uribe Vélez, de Iván Duque, está cumpliendo con el propósito de la Procuraduría. La respuesta es no, y ese billón de pesos simplemente se irá para pagar salarios, para pagar los berrinches de algunos políticos y obviamente seguir ahí con la burocracia en Colombia. Y es que esos nuevos puestos y esa gran nómina que tendrá la Procuraduría para este año se dan gracias a un debate, a una reforma que tuvo la Procuraduría, que permitió que se archivaran miles de procesos contra políticos y que obviamente permite todo esto. Y adivinen que cuando se llevó a cabo esos debates en el Congreso, la procuradora Margarita Cabello se le ocurrió la brillante idea de pagar con la caja menor de la Procuraduría los almuerzos, los refrigerios y una cena de los congresistas, alrededor de 55 congresistas que debatían ese proyecto de ley con el cual le permite pues tener mayor presupuesto. Se aumentó cerca de 170.000 millones. Recordemos, para este año será de 1 billón ese presupuesto, para pagar solo nómina, recordemos. Y la señora Margarita Cabello, la procuradora de los colombianos, en el mes de junio que se llevó a cabo esos debates, les dio a los congresistas el siguiente menú. Pues el 1 de junio se gastó en los almuerzos de estos congresistas 2.750.000 y en el refrigerio 750.000. Luego, el 2 de junio se gastó en el almuerzo nuevamente 4.125.000 y para el refrigerio 975.000 pesos. Y el 3 de junio, pues considerando que los congresistas debatieron en la noche, les dio una cena que costó 2.200.000 y un refrigerio por 825.000. Se gastó la procuradora con nuestros impuestos, con la caja menor de la Procuraduría, cerca de 12 millones de pesos en comiditas para los congresistas, cuando ella tiene cerca de 9 millones de pesos para gastos de representación
y los congresistas también tienen presupuesto para gastos de representación, o sea, para pagarse el pinche almuerzo o el refrigerio, porque les pagamos más de 30 millones de pesos para sesionar, y aparte de esos 30 millones pues tienen su presupuesto de representación, y estos degenerados pagan con los recursos que ya pues pertenecen a la Procuraduría como tal. Pero eso sí, debatieron con barriga llena, con nuestros impuestos, para lograr esto: que en este año tenga la Procuraduría 1 billón de presupuesto y aumente la burocracia en esa entidad. Sinceramente es una vergüenza para Colombia lo que pasa en el gobierno de Iván Duque, o sea, del que dijo Álvaro Uribe Vélez. Así a muchos no les guste, pero esa es la realidad. Y la siguiente noticia o investigación que publicó la W Radio, mis queridos amigos, es el caso de Rodrigo Tovar Pupo, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que es candidato a la Cámara de Representantes por las curules de las víctimas. Y lo que hay que saber es que este joven, Rodrigo Tovar Pupo, hijo del paramilitar Jorge 40, no es ninguna víctima en Colombia. Él pues dice que es víctima porque el papá lo dejó para irse a las filas de los paras, cosa que no le veo directamente que sea una víctima como tal, como lo sí son muchos de los que sufrieron a manos de estos señores paramilitares. Recordemos que este joven, hijo de Jorge 40, fue director de la unidad de víctimas. O sea, una cosa de locos. Pero luego de haberse evidenciado esto, que pues fue la ministra Alicia Arango, quien estaba a mando del Ministerio del Interior y quien hace estos nombramientos, pues el señor tuvo que salir de ese puesto. Pero lo que se ha conocido es que la unidad de víctimas en Valledupar funciona en un edificio del cual es propietaria su mamá, la señora Ana Carolina Vélez, y también la suegra de Jorge 40. O sea, la esposa de Jorge 40 y la suegra son propietarias o hacen parte de una sociedad que es dueña de ese edificio donde funciona la unidad de víctimas en Valledupar, y el hijo de Jorge 40 es representante a la Cámara por esta circunscripción especial de las víctimas, que eso se veía venir. Quienes iban a tomar esos lugares pues iban a ser personas que sinceramente no son víctimas en este país. Y se ha denunciado que al terminar los eventos de la unidad de víctimas en algunas regiones sobre indemnizaciones y eso, aparece este joven, el hijo de Jorge 40, pidiendo el voto para él. Pero lo grave de todo, mis queridos amigos, es que cuando van otros candidatos a hacer pues política en esos sectores, les dicen que ya ese sector es para el hijo de Jorge 40 y que no se puede hacer política. O sea, los paramilitares le están haciendo campaña al hijo de Jorge 40 y el gobierno, por medio de la unidad de víctimas, le hace campaña al hijo de Jorge 40, porque el actual director de víctimas de la regional del Cesar y la Guajira, Víctor Hugo Mosquera, ha salido a pedir el voto por este señor, el hijo de Jorge 40, Jorge Rodrigo Tovar. Impresionante lo que pasa en Colombia. O sea, el hijo de Jorge 40, uno de los perpetradores de los paramilitares más sanguinarios en Colombia, que está condenado, aunque bueno, los delitos no son de sangre, pero hay que ser respetuosos y serios con las víctimas que sí en realidad sufrieron en carne propia todo esto. Este joven, este señor, fue director de víctimas nombrado por el gobierno de Iván Duque. El edificio donde funciona la unidad de víctimas en Valledupar es de su mamá y de su abuela, y no contentos con eso, ahora está haciendo campaña para ser representante a la Cámara por esta circunscripción especial de las víctimas, cuando él no es víctima. Pues el hecho de que su papá se le haya ido a las filas de los paramilitares, creo yo que hay personas que en realidad sí deberían ser parte de estas contiendas electorales. Pero bueno, esa es Colombia, así funciona, y adivinen a quién le beneficia que sea candidato, pues al Centro Democrático, porque sabemos que se codea con ellos. Y por último, mis queridos amigos, el Comité Nacional del Paro pues ha dicho que se aplaza pues esa manifestación que se tenía prevista para el 3 de marzo, cosa que es totalmente lógica, porque a los únicos que les sirven los paros en este país cerca al hacer elecciones son al uribismo, porque sabe que mucho de la sociedad colombiana
repudia las manifestaciones y más pues ahora que se acerca la contienda electoral, a los únicos que les va a beneficiar es al Centro Democrático, a los uribistas. Así que pues una buena decisión aplazar estas manifestaciones que son legítimas, ¿sí? Porque hay por qué manifestarse. O sea, en este país la inflación nos está matando. Los altos costos de los productos, de los alimentos, no dan cabida a la sociedad colombiana y se debe manifestar porque el gobierno debe hacer algo. Pero no es el momento, sinceramente. Aquí lo que hay que cambiar es de gobierno, de políticos, porque si seguimos así de nada sirve paro tras paro, jodiendo la economía, porque la economía pues depende de las decisiones políticas de los que están en el Congreso y en la presidencia, y si siguen los mismos, de nada sirve, mis queridos amigos, poner muertos en un paro que no va a tener solución. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse a este su canal. Bye bye.